Continuamos en su programa Reflexionando y les recuerdo que pueden sintonizar, ¿verdad?, nuestra señal de EDN a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, YouTube, ¿verdad?, y Twitter. Ahí nos va a encontrar como EDN TV HN y puede sintonizar nuestra señal también en www.edntvhn.com. Y esperamos su comunicación al celular, ¿verdad?, mensajes de WhatsApp al 94 51 26 25 y sus mensajes son bien recibidos, ¿verdad? Esperamos que puedan compartir nuestra señal, nuestra programación, que es de bendición para ustedes, ¿verdad? Recuerden que es entretenimiento, deportes y noticias y estamos para servirles y compartir en este programa, reflexionando la palabra de Dios, esa palabra que trae bendición, que trae paz y gozo. Y esperamos poder compartirla siempre aquí a través de la señal de EDN. En este día estamos compartiendo el tema del pecado y también la misericordia de Dios, porque el pecado es como el mal y la misericordia es la medicina que Dios tiene, ¿verdad? Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese sacrificio pues nos da a nosotros la libertad de acercarnos y recibir, ¿verdad?, esa medicina de la misericordia y el perdón de Dios. Y el pecado, decíamos, es todo aquello que nos aparta de la presencia del Señor. A través del pecado nosotros rompemos nuestra comunión con el Padre y también con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y el pecado al final, por muy placentero que parezca ser al inicio, al pecado al final siempre será sufrimiento y dolor. La paga del pecado siempre será muerte, esa muerte tal vez no física, sino una muerte espiritual. Y sobre todo que obstaculiza, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, obstaculiza nuestras oraciones. Y es una barrera, dice Isaías, que nosotros al pecar estamos construyendo como una barrera entre nosotros y nuestro Padre. Entonces, yo sé que algunos van a decir, es difícil, si estamos vivos es difícil no pecar, ¿verdad? Pero dice que Dios nos da la fortaleza para no caer en la tentación. Así que pídale al Señor la fortaleza para salir aprobados en esta vida, ¿verdad? Salir aprobados en esta vida y siempre disfrutar de su gracia. Y el pecado, miren, es como cuando tiran al pescar, tiran un pequeño señuelo, ¿verdad? Tiran una pequeña carnada que siempre comienza con algo pequeño, pero se convierte más grande. El pecado siempre nos va hundiendo más y más, porque va creando en nosotros insatisfacción, va creando vacío y la necesidad de pecar más, ¿verdad? De satisfacernos más, pero esa satisfacción solo es carnal y dejamos a un lado la espiritual. ¿Cómo podemos ver cómo el pecado va en aumento y va haciendo que nosotros nos vayamos hundiendo en nuestra vida? Podemos revisar la vida de David cuando vio a Betsabé, ¿verdad? Simplemente nació con una mirada, con una curiosidad, pero después, aún sabiendo que era casada, la mandó a traer, ¿verdad? Y tuvieron un hijo. Luego David, para cubrir y encubrir ese error, mandó a Urías, al esposo de Betsabé, a que fuera puesto al frente de la batalla. Fue el actor intelectual de un asesinato, ¿verdad? Entonces miren cómo nació todo, con una pequeña mirada, un deseo, la lujuria, ¿verdad? Hubo entonces después adulterio, mentira y terminó con asesinato. Entonces el pecado así nos va absorbiendo, de poco a poco nos va absorbiendo, nos va trayendo hasta que estamos totalmente hundidos, sin esperanza, porque eso es lo que pasa, que nos quita la esperanza. Y una persona que está atada al pecado, es difícil que por sí solo salga. Y aunque se le invite a que venga Jesucristo, dice, no, es que para mí ya no hay solución, para mí ya no hay esperanza, pero sí hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús, porque no importa el pecado que nosotros hayamos cometido, la gracia y el favor de Dios son mayores, ¿verdad? Dice que Dios
es lento para la ira, pero grande en misericordia. Su amor y su perdón son mayor que cualquier pecado que usted haya cometido, aunque dice, Jesucristo dijo, solo uno no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso quiere decir la incredulidad, el no creer, ¿verdad? Pero todo lo demás, dice Jesucristo, aun aunque hablen contra mí, serán perdonados. Entonces, no importa cuál es la magnitud de su pecado, el amor de Dios es más grande que todo ello. Y Jesucristo pagó en la cruz para que usted y yo fuésemos perdonados, liberados de toda culpa, de toda sentencia, de toda vergüenza, y podamos disfrutar de esa comunión con el Señor, podamos disfrutar de ese amor y de esa bondad, ¿verdad?, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si podemos ver en la vida de Pedro, ¿verdad?, el que dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, también hubo etapas de su vida en que cayó, ¿verdad?, hasta que negó a Jesús. ¿Cómo cayó Pedro? Primero tuvo, ¿verdad?, una etapa de orgullo en su vida, una etapa de orgullo cuando dijo, Señor, nada, ¿verdad?, nunca me voy a separar de ti, nunca me voy a separar de ti. Entonces ahí Pedro decía, aunque todos te abandonen, yo no me separaré de ti, ¿verdad? Ahí hubo una etapa de orgullo de Pedro. También tuvo una etapa en que no creyó. Cuando Jesús lo llamó y que caminara sobre el agua, recordamos que dudó. También hubo etapa violenta, cuando fueron a arrestar a Jesús, él sacó la espada, ¿verdad?, para defender a Jesús con su espada. Tanto amor tenía que también Pedro falló, ¿verdad? Y fue así que al final lo negó 3 veces, pero también recordemos que Pedro recibió de Jesús la oportunidad de reconciliarse, ¿verdad?, y de afirmar también su amor 3 veces. Entonces, aunque usted sea muy espiritual, dice, tenga cuidado de no juzgar y de no condenar el pecado de los demás, porque puede ser que después usted también caiga, ¿verdad? No estamos exentos, por eso tenemos que estar nosotros siempre buscando la presencia del Señor, la presencia de Jesucristo, ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo y la fortaleza de Dios para poder resistir en el día malo, dice la palabra, y ser más que vencedores. Miren, el pecado tiene consecuencias funestas para nosotros, ¿verdad? El pecado en su vida va a traer consecuencias graves, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, muchas veces en las relaciones. En primer lugar, una de las consecuencias es que nos separa de Dios, ¿verdad? Sus iniquidades, dice Isaías 59:2, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados los han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Imagínense que usted, ¿verdad?, por causa del pecado, dice, ha hecho esa separación con Dios, y también sus oraciones no serán escuchadas porque Él ha escondido el rostro, ¿verdad?, por causa de nuestras iniquidades. La iniquidad es sinónimo de pecado. Entonces, nada bueno. ¿Qué hay que hacer cuando uno peca? Pues rápidamente arrepentirse, confesarlo y recibir el perdón y el amor de Dios, restaurar esa comunión, ¿verdad? Hay consecuencias graves para nuestra familia si nosotros, ¿verdad?, no confesamos el pecado. Dice que también, ¿verdad?, las consecuencias es que va a venir el castigo, ¿verdad?, sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y si usted, yo le pregunto, ¿qué le gustaría dejarle de herencia a sus hijos? ¿Maldición o bendición? ¿Castigo o amor? ¿Qué quiere dejarle de bendición a sus hijos? Yo por lo menos quiero dejarles una herencia de bendición, ¿verdad?, de amor. Por eso hay que cortar de raíz, ¿verdad?, algunas maldiciones que vienen en la familia. Miren, hay familias que usted las conoce y dice, mi papá era alcohólico, mis tíos son alcohólicos, mis abuelos son alcohólicos, mis bisabuelos murieron de cirrosis, porque hay una maldición generacional ya por algún
algún error, algún pecado que hubo en la familia. Entonces Jesucristo rompe esas maldiciones generacionales. La sangre de Cristo vino para romper todas esas maldiciones. Por eso hay que clamar el perdón de Dios y que Dios pueda romper esas maldiciones en la familia, en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones. Yo deseo, ¿verdad?, que su familia, que sus generaciones sean bendecidas y prosperadas, ¿verdad?, que sean siempre cuenten con el favor de Dios. Y eso también deseo para los míos, ¿verdad? Pero para ello hay que romper ciertos hábitos, ciertas, ¿verdad?, actitudes que nosotros tenemos y que podemos ver que el patrón se repite una y otra vez, ¿verdad? En muchas familias dicen, no, es que mis abuelos murieron de cáncer, mis bisabuelos, y todos tienen un patrón que se repite. A eso llamamos maldiciones generacionales. ¿Y por qué? Por el pecado que ha habido en ellos y no se ha roto, ¿verdad? Entonces usted tiene que romper eso. ¿Cómo? Declarando la sangre de Cristo, pidiendo perdón, ¿verdad? Y arrepintiéndose. Así que vamos a continuar desarrollando este tema del pecado y las consecuencias que trae a su vida, ¿verdad?, nefastas en nuestra vida espiritual y física. Vamos a continuar al retornar de la pausa aquí en su programa Reflexionando.